Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gerardo Cázares Luna de la carrera de Ticasi segundo C y pues vamos a hablarles un poquito sobre lo que son los tipos de datos y los operadores en programación, basándonos principalmente en el lenguaje de Java. Bueno, antes que nada cabe mencionar que existen dos tipos de datos, los primitivos y los no primitivos. Los primitivos, por su parte, suelen representarse números reales y números enteros. Esto quiere decir que un número entero puede contener un carácter que sea 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 10, sin contar con algún punto decimal. Por su parte, los números reales quiere decir aquel número entero que aparte tiene como adicional un punto decimal. Esto quiere decir, por ejemplo, números con valores como por ejemplo podrían ser el 10.1, 5.1, 6.1, 7.1 o cualquier número que cuente con algún punto decimal. Un tipo de dato primitivo significa que no hace referencia a ningún objeto, o por lo menos en un principio quiere decir que no hace ninguna referencia o ningún llamado a algún objeto. Y bueno, dentro de los eh, tipos de datos primitivos, existen tipos de datos, como se había mencionado antes, para números enteros y para números reales. En este caso vamos a hablar un poco sobre los tipos de datos para números enteros. Bueno, un tipo de datos se clasifica dependiendo del tamaño del cual vaya a guardar la variable su contenido. Esto quiere decir, se clasifican dependiendo de qué tan grande o de qué tipo de dimensión vaya a ser la variable la que lo va a estar guardando. Existen eh, tipos de datos de byte, short, int y long, que como se mencionó antes, es un byte única exclusivamente almacena una cantidad mínima de 8 bits. El tipo de dato short es el que almacena 16 bits, el tipo de dato int 32 bits y el tipo de dato long, que es el más grande o para variables más complejas, de 64 bits. Como pueden ver, en este caso vamos a estar utilizando el int, que normalmente es el que se genera, y 32 bits, los cuales pues son suficientes para guardar una variable del tamaño casi de la dimensión que sea. Bueno, y por su parte también se hablaba de un tipo de dato específico o especial para números reales. Los números reales, como se mencionó antes, son los números cuyos valores incluyen un punto decimal. Esto quiere decir básicamente valores que podrían ser el número, se me ocurre 10.1, 20.1, 30.1, 5.1, 6.1 o 7.1. Son valores que precisamente incluyen un punto decimal en su numeración, y para ello existen dos tipos de datos en los cuales se pueden almacenar estas variables con valores cuenten con algún punto decimal. Existen dos tipos de datos para almacenar las variables de los números reales, los cuales serían el tipo de dato float y el tipo de dato double, perdón. El tipo de dato float es un tipo de dato el cual su naturaleza se menciona que es de simple precisión. Esto quiere decir que única y exclusivamente almacena un valor. El tipo de dato double, como su nombre lo menciona, quiere decir que es de doble precisión, lo que nos indica que es un tipo de dato que almacena de dos o más caracteres en su contenido. Bueno, dentro de la clasificación de los tipos de, de datos para este número, bueno, dentro de los no primitivos, valga la redundancia, también se menciona que existen los tipos de datos de origen o de naturaleza char, de naturaleza boolean y de tipo string. Por su parte, el tipo de dato char se menciona que es única y exclusivamente para un solo carácter.
¿A qué se refiere con un solo carácter? Pues esto únicamente nos menciona o nos dice que es un tipo de dato en el cual se puede almacenar únicamente una letra en su valor. Esto quiere decir una variable, la cual se llame A, se llame B, se llame C o cualquier letra del abecedario, pero que únicamente sea un solo carácter. Esto quiere decir una sola letra. Y como pueden ver, su dimensión es muy pequeña, la cual abarca única y exclusivamente 16 bits. Por su parte, el tipo de dato boolean quiere decir que asigna dos valores a su variable. Puede ser la palabra sí, puede ser la palabra no. Y por su lado, también está la palabra, no sé, en este caso se me ocurre programación. La palabra programación no la podemos guardar como variable en un tipo de dato char o en un tipo de dato boolean, porque la naturaleza no es, o el tipo de almacenamiento no es el indicado. En este caso manejaremos el tipo de dato string, la cual, como se menciona, es una cadena de caracteres o letras. Esto quiere decir que la palabra programación encajaría perfectamente en el tipo de dato string. Y bueno, pues llevando un poquito esta información a la práctica, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo para que les quede un poquito más claro lo que es un operador en Java. Vamos a hacerlo con un ejemplo de una suma muy sencilla. La idea aquí es que quede claro para qué sirven, cómo podemos utilizar los operadores para manipular los datos. Y bueno, pues comencemos con lo principal. Eh, Va a ser un ejemplo bastante sencillo, pero la idea aquí es pues poder comprender o poder determinar en qué situaciones podemos utilizar un tipo de operador o otro tipo de operador. Podemos, por ejemplo, manipular datos. Esto quiere decir, podemos sumar, podemos restar, podemos dividir o podemos multiplicar. Un ejemplo de una suma es bastante sencillo, pero bastante complejo para determinar cuáles son los números con los que queremos trabajar, qué es lo que queremos hacer, una suma que queremos realizar. Aquí el tipo de dato que vamos a utilizar es int. Como lo estoy colocando aquí, va a ser un tipo de dato entero, porque no vamos a manejar con puntos decimales. Aquí la variable va a ser resultado y vamos a decirle que el resultado es igual a utilizando los operadores lógicos, que en este caso serán estos dos que están aquí, estas comillas, perdón. Y pues vamos a hacer una suma, no sé, se me ocurre, por ejemplo, 10 más 5. 10 más 5. Podemos cerrar. Podemos decirle que imprima el resultado de 10 más 5. Aquí es donde va lo que queremos mostrar, el mensaje, lo que queremos imprimir, que en este caso sería resultado. Y pues verificamos a ver si nuestro ejemplo es correcto. Está ejecutando nuestro programa. Como pueden ver, aquí en esta parte de abajo donde dice output y el nombre de nuestro programa, pues arroja un resultado el cual es 15. Aquí básicamente el tipo de operador que utilizamos es el signo de más y los operadores de agrupación, los cuales están agrupándome toda la instrucción que deseo ejecutar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que el resultado es igual a resultado
no sé, se me ocurre dividirlo entre 3. Ahora, podemos decirle también que la suma de 10 más 5, como estamos utilizando, voy para allá, estos tipos de operadores de asignación, esto quiere decir que va a tomar en cuenta lo que está entre esos operadores de asignación y posteriormente realizar una operación. En este caso vamos a restarle, por ejemplo, un valor de 5, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo la instrucción básicamente es que primero va a realizar la operación de que a 10 le va a sumar 5 y posteriormente el resultado, como se muestra aquí, le va a restar 5. Vamos a tener como resultado 15. Después, lo que nos dé de la variable resultado, aquí estamos diciendo que lo multiplique nuevamente por 3, y pues vamos a verificar si el resultado o nuestra teoría es correcta, y pues está ejecutando. Como pueden ver, aquí abajo se muestra un 30 como resultado. Esto quiere decir que lo que nuestro programa básicamente hace es, como se mencionó, simplemente, y en resumidas palabras, perdón, es hacer una simple suma, después restar y después multiplicar. En este caso será 10 más 5 son 15, menos 5 tiene como resultado 10. Pero como le estoy haciendo un llamado nuevamente, también le estamos diciendo que ese resultado lo multiplique por 3. 10 más 5 son 15, menos 5 son 10. Multiplicándolo por 3 tenemos como resultado 30, y pues es un ejemplo bastante sencillo, pero yo creo que demasiado fácil como para entender lo que es un operador de sumar, de restar, para multiplicar. Y pues bueno, con esto concluimos nuestro primer video tutorial. Y pues espero haya sido de su agrado, espero lo hayan entendido. Pues estamos en contacto para cualquier duda o aclaración.